La palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Señor Santo, gracias por tu palabra preciosa. La abrimos hoy, Señor, y te pedimos que a través de ella nos des la enseñanza, Señor. Con ella nos des la enseñanza que necesitamos hoy. Bendícenos a todos, Señor. Nada de nada te lo impida. Háblanos, Señor, según cada corazón de nosotros lo requiere. Tú eres todopoderoso, eres perfecto y sé que lo puedes hacer. Puedes hacer que cada uno de nosotros recibamos hoy la enseñanza que necesitamos. Por favor, hazlo así. Te pedimos todo esto en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos míos. La introducción la voy a hacer yo. No hemos dejado la serie todavía, la familia a nivel Dios, y hoy el sermón se llama Casados con la verdad. En el transcurso del mensaje sabremos por qué decimos eso. Casados con la verdad. Estamos todavía en 1 Corintios capítulo 7, pero ahora versículos 17 al 40. La semana pasada estudiamos los versículos 1 hasta el 16, incluimos el 40 también. Nos saltamos hasta el 40 otra vez, porque estaba hablando de los matrimonios, del matrimonio, de las relaciones esposo-esposa. Pero ahora vamos a la relación de los solteros en la familia, la condición de los solteros en la familia. Hay enseñanzas para nosotros, no solamente para los solteros. Yo no soy soltero, soy casado y algunos aquí somos casados, pero hay enseñanzas también para nosotros, por supuesto, pero se dirige el apóstol Pablo precisamente a los solteros. Y entonces vamos a estudiar eso. No perdamos de vista, hermanos, que esta primera carta a los Corintios, recuerdan, lo hicimos aquí un ejercicio, yo con mi teléfono, hablando como con otra persona que ustedes no escuchaban. Esta carta es así, es la respuesta a unas preguntas que le hicieron los hermanos de la iglesia de Corinto. Es muy probable que le mandaron una carta, algo escrito al apóstol Pablo con preguntas. En aquella época era mucho más fácil escribir, no, era más difícil escribir, pero me refiero, era más fácil que las personas escribieran que en nuestra época. En nuestra época ya no se escribe, ¿no? Ahora hay emoticones, uno se puede declarar con emoticones, ¿no es cierto? Pones un monito a ti mismo, hincado ante alguien y estás declarándotele, ¿no? Y esas cosas. El día de hoy así es, pero en aquella época se escribía bastante, a pesar de que era bastante difícil, no todo el mundo escribía, había escribanos profesionales que se les pagaba porque hicieran cartas. ¿Cuántos de los aquí presentes alguna vez hicieron una carta de amor, hermanos? Deben ser grandes de edad estos que están levantando la mano. No, hay algunos jovencitos también, sí es cierto. Bueno, sí, todavía hay romanticismo. Pueden bajar su mano. Le mandaron una carta al apóstol Pablo con preguntas y es muy probable que los que llevaron la carta, unas personas a los que se mencionan como los de Cloé, no sabemos si Cloé era un lugar o una familia, pero esos de Cloé, los que hayan sido, seguramente también le dijeron a Pablo preguntas y posiblemente algunas de esas preguntas fueron específicas, fueron clarísimas. Oye, mi papá tiene una hija mayor, ya se nos está quedando porque ya tiene 17 años, imagínate, ¿quién la va a querer? Porque en aquella época se casaban a los 15, 16 años. Y mi papá te manda a preguntar que qué hacemos, que qué hace, que si la casa o qué. Porque los papás podían casar a los hijos, podían conseguirles un marido a través de una dote y esas cosas. Y entonces hay preguntas específicas. La otra circunstancia que tiene esta carta de dificultad es que, por supuesto, que son circunstancias diferentes a las nuestras. En aquella época no había tal cosa como que se citaron en el Oxxo o se citaron en el Starbucks. Y ahí se vieron, la miré, me miró, nos miramos y fueron al cine. No había tales cosas. Las situaciones, las relaciones son diferentes. Así es que tomemos en cuenta eso para poder interpretar esta carta, porque esta carta está llena de cosas que algún legalista las puede agarrar para zarandearnos y para condenar a cualquiera. Y usted que se divorció, y usted que no se ve, que se va a ir al infierno, porque hay gente así de legalista que malinterpreta este pasaje. Y entonces no vamos a hacer eso nosotros, vamos a estudiarlo y quiero que reflexionemos en los principios que nos enseña. Y vamos a ver algunos principios o enseñanzas. Por principio, entiéndase una enseñanza que se debe aplicar a las circunstancias y que se puede aplicar en diferentes circunstancias. Es un principio, por eso se llama así principio, porque es algo que origina muchas más enseñanzas. Y vamos a aprenderlas, pero también, además de decir el nombre del principio, voy a decir también un refrán para que lo entendamos mejor. Vamos con el primer principio, le llamo el principio ético-moral. Y aquí hay un refrán, lo completan conmigo por favor: quien mal anda, mal acaba. Así dice el refrán popular entre nosotros. Vamos a leer el texto y verán que sí habla de eso. Lean conmigo versículos 17 hasta el 24. ¿Cómo dice? Pero cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. Fue llamado a alguno siendo circunciso, quédese circunciso. Fue llamado a alguno siendo incircunciso, no se circuncide. La circuncisión nada es y la incircuncisión nada es, sino guardar los mandamientos de Dios. Cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede.
Fuiste llamado siendo esclavo, no te dé cuidado, pero también si puedes hacerte libre, procúralo más. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Cada uno, hermanos, en el estado en el que fue llamado, así permanezca para con Dios. Tengamos cuidado, se nota la dificultad que hay para interpretar esto, hermano. ¿Puede notar usted eso que está diciendo Pablo? Algunos malinterpretan y dicen que Pablo está condenando la superación personal. Y me refiero al hecho de crecer, de ser mejor. Soy empleado de una empresa porque todavía no termino mi licenciatura, pero si termino la licenciatura me nombran otra cosa, supervisor o tal vez subgerente, y tal vez llegue gerente y tal vez al rato hasta socio de la empresa. Y Pablo dice, no, no hagas eso, así como estás, así quédate. No, no es lo que está diciendo. No está pidiendo que los lectores se mantengan permanentemente en su situación presente. Lo que está haciendo es ayudarles a entender que las condiciones civiles, que las condiciones sociales y económicas no son impedimentos para que seamos una familia a nivel Dios. Lo que está diciendo es que las circunstancias que tenemos económicas o de estudio o de familia o las circunstancias que vivimos o la sociedad en que vivimos no es pretexto para que digamos, no, es que aquí no se puede ser buen cristiano. No es que aquí está muy difícil, no es que como siendo esclavo voy a ser buen cristiano. Pues es que estoy casado y esa es la ruina. Es que estoy soltero y por esa razón no puedo ser buen cristiano santo. No hay pretexto. Lo que está diciendo el apóstol Pablo es que no hay pretexto. Notemos que entre todo lo que dijo, que aparentemente dice que sigamos siempre igual, como que no cambiemos, como que eres eso, así quédate. No es exactamente lo que está diciendo. Y la manera de entenderlo es lo siguiente, hay una señal. Dice incluso Pablo, ¿fue alguno llamado siendo circunciso? Quédese circunciso. ¿Acaso puede un circunciso dejar de ser circunciso? Para los que no saben, es una operación pequeña en los varones, que es una cirugía. Y pues si te hacen esa cirugía, no hay remedio, no se puede revertir. O sea, ¿qué está diciendo el apóstol Pablo? De si circuncídese, no se puede, no sé cómo se dice esa palabra, pero no existe tal cosa. ¿Cómo podría alguien circuncidado revertir el asunto? Es sencillamente imposible. Así que lo que está diciendo es metafórico. De hecho, en este punto culmina, después de decir eso, culmina diciendo algo que el Sanedrín, si lo escuchan los líderes de aquella época, no hombre, lo fusilan ahí mismo, lo condenarían, porque él termina diciendo, lean conmigo, la circuncisión nada es y la incircuncisión nada es. Lo que está diciendo ahora, otra vez metafórico, porque la circuncisión sí es algo, ¿no? Es una circuncisión. Y la incircuncisión sí es algo, es no tener la circuncisión. Es decir, es como cuando le dices a alguien, tú no eres nada para mí. Esa persona sí es algo, es un ser humano, un vertebrado, es de los mamíferos, no, sí es algo. Cuando decimos a alguien, nada es, se está diciendo, no es importante para mí, no es relevante, eso no es lo que importa, eso no es la base de la vida. Eso es lo que está diciendo aquí. Entonces no perdamos de vista eso, la forma como está hablando Pablo. Está tratando de ayudarles a entender algo. Quiere que sus lectores entiendan que no hay pretexto para vivir la vida cristiana, que las condiciones sociales, situaciones sentimentales y económicas no deberían ser impedimento para que hagamos la voluntad de Dios. Es terrible cuando un joven lo manda a volar su novia o una joven la manda a volar su novio y resulta que ya no se para en la iglesia. Porque tiene mucho dolor, porque no puede verla. ¿Y Dios qué culpa tiene? ¿Y tu vida espiritual qué culpa tiene? ¿Y el nuevo hombre que hay en ti qué culpa tiene de que ahora no la alimentes porque tú tienes una situación de quebrantamiento de una relación interpersonal? O los que se consiguen un novio inconverso y ya no se vuelven a parar en la iglesia, o se consiguen una novia inconversa, ya no son. Lo que está diciendo aquí es esto, que nada debería impedirte seguir la voluntad de Dios. De hecho, la palabra que dice al principio, dice, pero cada uno como el Señor repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esa palabra, así haga, traduce mejor lo que después se traduce como así quédese. En realidad lo que quiere decir ese así quédese es así haga, así sígale, así como está, sígale, siga al Señor, como en la Gran Comisión cuando dice id y haced discípulos. No es un imperativo, la traducción no es id y haced discípulos, la traducción es yendo, hagan discípulos. O sea, lo que está diciendo Pablo, sigue, estás soltero, sigue al Señor, estás casado, sigue al Señor, te divorciaste, sigue al Señor, te volviste a casar, sigue al Señor, pero bien. De hecho, me parece que hay una frase que después de decir la incircuncisión nada es, ni la circuncisión nada es, culmina diciendo esta otra frase, léanla conmigo por favor, sino el guardar los mandamientos. Tómala, este es el punto. ¿Qué andan discutiendo? Que si está circuncidado, que si no está circuncidado. Lo que es importante, lo que sí vale algo,
La circuncisión y la incircuncisión no valen nada, no son relevantes. Lo que sí es relevante, lo que sí es absolutamente fundamental, es guardar los mandamientos de Dios. Esto nos guía a algunas enseñanzas importantes, hermanos míos, sin importar nuestro estado civil, casados, solteros, divorciados, comprometidos, arrejuntados, sin importar nuestro estado civil. Lo importante de nuestra vida es obedecer los principios, valores, decretos y mandamientos de Dios. Eso es lo importante de nuestra vida. Aquí el apóstol Pablo está estableciendo un valor que ya lo sabíamos, que ya lo conocíamos, pero que el día de hoy, a causa del mundo perverso en que vivimos, nos parece hasta como muy religioso hablar de mandamientos. Eso de mandamientos, si yo tengo autodeterminación, si yo soy una persona que decide las cosas. La Biblia dice que Dios tiene mandamientos y estos son buenos para nosotros, agradable y perfecta me es tu voluntad, dice la palabra. Lo que Dios nos pide que hagamos es bueno y perfecto y agradable para nosotros. Así es la voluntad de Dios. Por eso, hermanos míos, sin importar nuestro estado civil, la clave es obedecer los mandamientos de Dios. Más importante que nuestro nivel de vida o condiciones familiares es nuestra relación con Dios. A veces le pregunto a algunos hermanos porque extraño a sus hijos, no los he visto en la iglesia, no los he visto en los cultos. Y hermano, ¿cómo está su hijo o su hija o sus hijos? Y muy bien, mi hijo está muy bien, dice la hermana. Súper, no hombre, le va súper bien. En la empresa ya lo subieron, ya lo ascendieron, ya le pagan más, trae un carro nuevo, último modelo, está muy bien mi hijo. Yo estaba esperando que me dijera, y no se pierde los sermones, aunque no viene, porque tiene mucho trabajo, los ve todos los días, todos los domingos. Y está conectado y está en un grupo de estudio bíblico. No se crea, pastor, mi hijo, aunque no puede venir presencialmente, está conectado y sabe, y su corazón está con Dios y manda su diezmo conmigo. No me dice nada, solo me dice que tiene mucho, está muy bien en lo económico. No importa cuánto tienes, no importa cuán bien te va en el mundo. Lo absolutamente fundamental e importante, trascendente, que sí tiene que ver, que sí es algo, es que obedecemos los mandamientos de Dios. Así culmina Pablo esa declaración ahí acerca de la soltería y acerca de si está circuncidado o no. Dice, esto no es nada, sino el guardar los mandamientos de Dios. Eso sí es algo. Así es que, hermanos míos, lean conmigo la siguiente declaración, léanla por favor. Trabajemos duro, esforcémonos, estudiemos, seamos excelentes en lo que hacemos, pero sobre todo, sigamos los mandamientos de Dios. Sí, ya algunos sí sabían que le iba a hacer acá. Seamos claros, déjeme ponerlo todavía más pisando tierra. Seamos claros, estar recién casado, tener hijos pequeños, que te despidan del trabajo, que te den calabazas, traducción, te frenzonean. Soltero, o te piden tiempo, que es antesala de mandarte a volar. No es pretexto para dejar de congregarnos, dejar de participar y dejar de cumplir con la mayordomía que la iglesia nos enseña y que Dios nos demanda. Porque hay quienes viven aparentemente por otra motivación que no es el Espíritu Santo, por otra motivación que no es la palabra, sino son las emociones, los sentimientos, sus relaciones, cómo les va, cómo no les va. Como si cuando nos va mal Dios dejara de existir. O el Señor dejara de amarnos, como si cuando me enfermo o cuando fracaso en las cosas económicas y tengo problemas económicos, como si en ese momento el Dios eterno dejara de ser Dios y es menos poderoso y ya no escucha. Si Él sigue siendo el mismo, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Las circunstancias cambian, pero Él no, y mi relación con Él tampoco debería cambiar. Y cuando estoy triste y cuando estoy angustiado y cuando tengo fracasos, es cuando más debo venir, es cuando más debo estudiar la palabra en mi soledad, es cuando más debo orar al Señor, es cuando más debo postrarme ante Él, es cuando más fiel debo ser en mi mayordomía, porque Él me da lo que me da para que yo viva y sea pleno, pero también me da una parte de lo que me da, me lo da para que yo lo use, para honrarlo y glorificarlo y traerlo al alfolí y bendecirlo de esa manera. Lo cual es una relación interpersonal entre Él y yo maravillosa que no debemos perdernos. Seamos claros, hermanos míos, nada debería impedirnos seguir adelante, permanecer en nuestro discipulado. Vivir en un mundo progresista gobernado por las ideologías no es razón para que no valoremos la palabra de Dios y sus mandamientos. Algunas personas creen que es correcto que algunos jóvenes empiecen a dudar de la palabra
y empiezan a decir, bueno, sí, eso dice, pero es que este libro es antiguo. Hermanos, no hay libro en la historia de la humanidad, ni uno recién escrito ayer, que sea más vigente, más moderno que la Biblia. La Biblia es tan moderna como la vida misma, cada día. Si hay cosas que parecen antiguas es porque están escritas en una cultura diferente, pero el principio que encierra esa enseñanza es absolutamente nuevo, moderno, vigente, permanente, pertinente para nosotros. No hay ningún otro libro como este. Y la palabra aquí es superior. La palabra de la Biblia, las enseñanzas son superiores a cualquier historia, filosofía o pensamiento humano. Eso dice ella misma de sí misma. Eso dice el autor de ella, Dios. Yo no puedo decir otra cosa. Y es de peligroso y nefasto que alguno de nosotros piense diferente porque no sé qué filósofo, porque no sé qué maestro, porque no sé qué político, porque no sé qué artista dijo algo en contra de la palabra diciendo que es antigua y que no está vigente. Tengamos cuidado. Vivir en este mundo progresista, lleno de ideologías, corrompido por los valores que hay en este mundo, no nos da razón para que no valoremos la palabra, no la estudiemos, no la interpretemos, no la apliquemos a nuestra vida, no la vivamos a plenitud. Sigue siendo cierto que nunca se llegó a buen final por un mal camino. Me gusta esta idea. No se puede llegar al bien por el medio del mal. Hermanos míos, hermanos solteros, hermanas solteras, aquí presentes, hermanos casados, hermanas casadas. Ahora en esta serie de sermones sobre la familia ha sido la palabra de Dios desafiante para nosotros, ha sido retadora, ha sido también señaladora de nuestros errores, porque toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Y sabe por qué hace Dios eso? Porque quiere nuestro bien. Cuando Dios nos dice que no hagamos cosas es porque sabe que eso nos destruye. Por eso Él aborrece el pecado, porque el pecado nos destruye. Así es que, hermano, hermana, si me escuchas decir cosas y te pegan, si estas cosas te hacen sentido, si estas cosas sienten que son para ti, por favor, conmigo no te enojes, yo no tengo la culpa de nada. Es palabra de Dios y además es para tu bien, es para tu bien. El cielo no se cae a pedazos cuando tú y yo pecamos, ni el cielo se llena de oro y mar de cristal cuando no somos santos. No, el cielo está igual que siempre. El Dios eterno sigue igual de grandioso. ¿Se acuerdan el hijo pródigo cuando se fue? Él empobreció, ¿recuerdan esa historia? Él empobreció, el padre empobreció. ¿Empobreció? ¿Qué dije? El padre empobreció. No, el padre siguió siendo millonario, siguió teniendo todo lo que necesitaba. El que se hizo pobre fue el hijo que se apartó. Dios sigue siendo Dios cuando nos apartamos de Él y cuando pecamos. A Él no le pasa nada. No es que cada vez que tú cometes un pecado una estrella se apaga, o un ángel se le caen las alas o se muere, como decía Alex San Pedro, ¿verdad? Cada vez que tú cometes un pecado un ángel del cielo se muere. No, porque las hadas sí se mueren cuando tú no crees en ellas, ¿verdad? Y hay quienes piensan que sí, así cuando alguien niega a Dios o algo así, se le mueren los ángeles. No, Él es igual que siempre. El que se arruina la vida soy yo, el que peca, tú, el que pecas. Y por eso Él quiere que andemos en sus mandamientos. Sigue siendo cierto entonces que nunca se ha llegado a un buen final por un mal camino. Por eso, primera enseñanza, principio ético-moral: quien mal anda, mal acaba. Cuidado, hermanos, en medio de todas las circunstancias, que si soltero, que si casado, que si esto, que si aquello, hay una cosa fundamental: sino guardar los mandamientos de Dios. En segundo lugar, el principio escatológico del verbo final de los tiempos. Es probable que Pablo en este pasaje tiene una mentalidad escatológica. Él tiene una idea con respecto al fin de los tiempos. Él piensa que Cristo va a venir dentro de muy poco tiempo. Debo decirles que es muy probable que él así pensaba cuando recién se convierte y cuando recién comienza a conocer el mensaje del Evangelio. Y de hecho, 1 Corintios es posiblemente el primer escrito del Nuevo Testamento. Si alguno piensa que no es Mateo, pastor, no, el orden que se le dio a la Biblia en el Nuevo Testamento no es el orden en que fueron escritos estos libros. El primer escrito, ¿sí me escuchan bien todos? Es que yo estoy escuchando algo, hermanos, como que cambió aquí ¿será en mi? Bueno, sí, era yo, pero nomás aquí. Si se oía algo raro, entonces, ¿ya se oye mejor? Perfecto, déjenme, nomás me pongo esto. Entonces el apóstol Pablo es probable que en un principio
Él pensaba así. Si leemos las cartas a los tesalonicenses, se nota un cambio de ideas que él tiene. En 1 Tesalonicenses, él dice, y los que estemos vivos cuando Cristo venga, seremos arrebatados. Él usa primera persona, los que de nosotros. En Tesalonicenses se dio cuenta que los tesalonicenses, como pensaban que Cristo ya venía más tardar para pasado mañana, dejaron sus trabajos, ya no trabajaban, ya no sembraban, ya no hacían artesanías. ¿Y qué les dijo Pablo? El que no trabaja, que tampoco coma. Le dijo, no pónganse a chambear, holgazanes, sigan adelante. Incluso dice Pablo, ahora no habla de los que quedemos, dice los que queden. Cambia de verbos, porque ya se enteró, tal vez Cristo no venga mientras yo iba. Y así fue. Pablo murió y Cristo no vino a rescatar a la humanidad, ni a los cristianos, ni nada. Todavía pasaron, mire cuánto ha pasado todavía y todavía no sucede. Entonces Pablo tiene una actitud como escatológica, como que esto es urgente, hay que hacerlo ya, porque esto puede acabarse esto, es lo que está pensando el apóstol Pablo. Entonces no perdamos de vista esto que estoy diciendo, porque esto influye en cómo comparte las cosas. No tiene nada que ver con que la palabra de Dios no nos enseña algo, no tiene nada que ver con errores, no, porque ciertamente hay urgencia. Ciertamente es necesario que hagamos, aunque Cristo tarde 1000 años en venir, como también puede venir dentro de media hora, ciertamente es urgente que hagamos lo que nos toca. Por eso he llamado a esto el principio escatológico, y en los refranes que lo van a traducir son 2. Al mal tiempo, ves la tempestad y no te hincas. Así decían las mamás, ¿verdad? Pues ve la tempestad y no se hinca. ¿Qué significa eso? Que hay problemas y no se pone a orar, no se da cuenta del problema y no busca ayuda. Leamos el texto, adelante. En cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer, como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, que haría bien el hombre en quedarse como está. Está ligado a mujer, no procure soltarse. Está libre de mujer, no procure casarse. Mas también si te casas, no pecas. Y si la doncella se casa, no peca. Pero los tales tendrán aflicción de la carne, y yo os la quisiera evitar. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Y yo dice, órale, ahora sí que nos salió. Ahora resulta que ya no quiere ni siquiera que hagamos fiesta ni que nos alegremos. ¿Será eso lo que está diciendo el apóstol? Hermanos, si leemos más adelante en Filipenses, por ejemplo, ¿qué dice el apóstol Pablo? Y está en el bote, está en la cárcel. ¿Qué dice a los hermanos de Filipos? ¿Se acuerdan ustedes? Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Y aquí dice, los que se alegran como si no se alegrasen, y los que lloran como si no llorasen, y los que están casados como si no estuvieran casados. Imagínense que yo a mi casa y le digo a mi esposa, mi vida, a partir de hoy, como hermanitos en Cristo, nada más tú y yo. Ni besito siquiera. Hermana Yani, ¿cómo está? Buenos días. Dios me libre. Está diciendo Pablo, otra vez, entendamos, así como dijo los circuncidados, así quédense, que no hay manera de no quedarse así. Así una vez más está hablando aquí en forma metafórica. ¿Qué está queriendo decir con eso de como si no? Que eso no es lo más importante de la vida, que hay algo urgente, que hay algo más que eso, porque después él dice que hagamos fiestas, después él habla de alegrarnos, de regocijarnos. Incluso dice a los esposos que no se nieguen el uno al otro. El esposo a la esposa, la esposa al esposo. Entonces, ¿en qué quedamos aquí? ¿De qué está hablando Pablo? Está diciendo que hay algo muy importante. La mayoría de los intérpretes piensan que Pablo estaba pensando en una de estas tres cosas: en que se acercaba una gran persecución, y sí, sucedió una gran persecución, y que eso es lo que quería evitarle sufrimiento. Te casas y eres perseguido, y tu esposa se queda, y si tuviste hijos, lo que van a sufrir. No sé si a usted le ha pasado eso alguna vez, cuando piensa en eso. No sé cuántos aquí tienen hijos y hasta de repente han pensado, ojalá que ellos no tengan, porque qué sufrimiento en este mundo. Usted, como ya los tuvo, ya está contento, pero no quiere que otros, porque da ganas de que no sufran los hijos. ¿No es cierto? ¿Le ha pasado eso alguna vez? Hasta yo sé que hay quienes han pensado no tener hijos porque dicen, ¿para qué los traiga a sufrir a esta tierra? Y es probable que Pablo está pensando en esa mentalidad escatológica. Va a haber una gran persecución para nosotros, que sí la hubo, por cierto.
Algunos piensan que lo que está pensando Pablo también es que había problemas sociales y rumores de guerras en el imperio grecorromano. Y sí hubo, de hecho el imperio romano fue destruido finalmente porque las tribus bárbaras del norte de Europa llegaron y la destruyeron, entre otras muchas cosas que acontecieron. Y algunos piensan que Pablo, en su percepción espiritual, sabe eso, le ha revelado a Dios cosas y que eso es lo que quería evitarles y por eso dice estas palabras. Y algunos otros piensan que sencillamente pensaba en la segunda venida de Cristo, pensaba en el fin del mundo y que decía él, esto es urgente. De cualquier manera, pensara él como pensara, no importa, la palabra escrita inspirada por Dios sigue siendo verdad para nosotros, porque es cierto, en nuestra época, igualito que en la época de Pablo, es urgente que seamos cristianos. El versículo 26 dice estas palabras: tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia. Pablo sitúa a los hermanos de Corintio en este asunto de la necesidad que apremia. Hay algo urgente. ¿Qué es urgente? Lean conmigo por favor esta declaración. Es urgente ser cristianos verdaderos. Es urgente ser cristianos verdaderos. Me viene esto a la mente cada rato y pido a Dios por nosotros como iglesia, pido a Dios por mí mismo como pastor, le pido perdón a Dios por todos mis errores, todos mis defectos, le pido disculpas y le pido que si Él quiere, de todas maneras, a pesar de la clase de sabandija que soy, me siga utilizando para bendecir la iglesia. Le pido que haga un milagro con nosotros. Cada vez que veo películas, mi esposa y yo vemos películas, series, y a veces vemos películas como si fueran series porque le vemos un cachito cada vez, cuando corremos, cuando hacemos ejercicio. Y en casi todas las películas tienen que salir con su nota del LGTBQ+, ¿no es cierto? Es horrible, es más, la apagamos, le cambiamos. Tienen que salir dos hombres besándose siempre o cosas así, ¿no es cierto? Es nefasto. Y en ocasiones la idea que quieren vender, se nota, pues, parece clase de adoctrinamiento, más que arte, más que película. De hecho ya no hay buenas películas porque más que arte parece una conferencia de adoctrinamiento sobre las perversiones del mundo, sobre las ideologías. Pero cuando me pasa eso, a menudo me viene el pensamiento como si Dios me dijera, por eso urge una buena iglesia. Y no me refiero solo a nosotros, sino al cristianismo. Por eso urgen cristianos fieles. Urgen. Eso es lo que está diciendo Pablo aquí. Por eso, acuérdense cómo leímos el texto. Él dice, sobre esto no tengo mandamiento de Dios, pero esta es mi idea, pero esta es mi recomendación. Mire, se lo leo otra vez. En cuanto a las solteras, nuestra traducción dice vírgenes, pero la palabra podía ser solteras. En cuanto a las solteras, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer, como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel, y da unas recomendaciones y les dice, ¿estás casado? Pues sigue casado, no te divorcies. ¿Estás soltero? Pues síguele mejor así, dice. Pero si te quieres casar, tampoco es pecado. Y si tienes una hija y la quieres casar, cásala, pero si no, está bien también. No da así con autoritarismo órdenes, no, da consejos. Y el consejo tiene un meollo, tiene una clave. La necesidad apremia. Es urgente ser cristianos. Esto nos guía a algunas importantes enseñanzas. Esta vida terrena no es para siempre. Un día partiremos de este mundo, de uno en uno o todos juntos. De uno en uno porque vamos muriendo y todos juntos cuando el Señor venga. Y esta realidad debería motivarnos a ser los hombres y mujeres que Dios anhela. Miren, hermanos, ¿cuánto dura la eternidad? ¿Cuánto dura la eternidad, hermanos? ¿Alguien tiene idea más o menos cuánto dura? Es eternidad. O sea, después de 1000 años sigue la eternidad. Y después de otro 1.000.000 de años sigue. Sí. ¿Y cuánto dura la vida? La vida nuestra. Dicen las estadísticas que el promedio de vida es mayor de las mujeres. El día de hoy, en nuestro país, el de las mujeres es de 76 años. O sea, nuestros hermanos que viven 98, 80 y tantos, se pasaron de todo ¿cómo se dice? Rompieron récords. Pero ¿cómo se dice? El estándar, mujeres 76, hombres 72. Yo espero romper el récord de mis padres, porque ninguno de mis padres llegó a los 70, ni mis hermanos. Pienso romper el récord de toda mi familia. Pido a Dios que así sea. Ahí oren por mí, por favor, para que lo logre. Me falta poco, me faltan 4 años para llegar a 70, pero ahí la llevo, hermana Yani, ahí la llevamos, porque la hermana Yani me echa la mano. Hermano, ¿cuánto dura la vida terrena? ¿100? ¿Piensa usted vivir 100 años? ¿120? Compárelo con la eternidad. Y resulta que esto que nos dice el Señor y estos mandamientos que nos dice, que nos da, tienen que ver con aquello que dura muchísimo más. Y esto que es breve, es lo que está diciendo Pablo. El tiempo apremia porque esto es breve.
Está diciendo, ¿qué andas gastando? O sea, la vida es poco y la gastas en infiernillos, como quien dice. Si vas a vivir, vive bien, pero pensando en aquella otra. El cristianismo se vive en el presente, con visión escatológica, con visión del futuro. Vivimos cada día con la visión eterna y de esa manera podemos vivir mejor. El problema es cuando algunos creen que esto se va a perpetuar por siempre. No, chiquillos y chiquillas, dijo aquel, no. Esta vida presente no se va a perpetuar por siempre. No, que tú piensas que disfrutar de esta manera esta otra y piensas que eso es eterno. No, pasa muy rápido. Pasa muy rápido. En algunos países como europeos y de Estados Unidos también, los gobiernos y las instituciones del buen vivir, las instituciones que tratan de ayudar a las familias y etcétera, etcétera, están descubriendo cosas terribles. Se han establecido reglas morales holgadas, reglas morales, pues no morales, en realidad son reglas inmorales y normas y una cultura de inmoralidad. Y dicen los que saben, y lo único que está creando es viejos amargados, hombres y mujeres infelices, amargados. Eso es lo que estamos creando. Porque cuando son jóvenes se creen que es la gran felicidad y resulta que pasan los años y no, están solos, tristes, amargados. Y ha aumentado el suicidio, por supuesto. Y hay personas ancianas que no lo logran porque su ancianidad no les permite suicidarse, pero es lo que más anhelan en la vida. Cuidado, hermanos míos, por eso este principio escatológico, al mal tiempo buena cara. Si ves lo que está pasando, o como dice, ves que la tempestad y no te hincas, si vemos la tempestad, hagamos algo sabio. Esta vida terrena no es para siempre. Un día partiremos de este mundo, insisto, uno por uno, todos juntos. Y esta realidad debe motivarnos a vivir como hombres y mujeres que Dios anhela. La realidad de las profecías bíblicas debe instarnos a vivir el discipulado y a no esperarnos a que después, aquellos que dicen, que me case, ya voy a ser buen cristiano. Cuando crezcan mis hijos, entonces sí voy a ser fiel al Señor. Cuando tenga un mejor trabajo, entonces sí voy a ofrendar y diezmar. Cuando me jubile, entonces sí voy a servir al Señor en algún ministerio. Cuando me saque la lotería, entonces sí voy a cooperar para el proyecto Pro Templo. Y saca la lotería y no lo volvemos a ver aquí, porque se la va a pasar de viaje. Muchos se lamentarán de haber desperdiciado el tiempo en los asuntos terrenales sin experimentar de verdad los celestiales. Sigue siendo cierto que debemos enfrentar la vida con sabiduría y fe, porque aquí este principio de escatología requiere de sabiduría. Al ver lo que está pasando, deberíamos ser cristianos. El mundo necesita cristianos. El mundo necesita gente con una visión diferente, con valores, principios, que sea ejemplo, que sea factor de transformación, agente de cambio en la sociedad en que vivimos. Urge eso. La iglesia necesita, en lugar de unirse al mundo, salió por ahí un pastor insensato, que es de nuestra denominación, por cierto, en Estados Unidos, en una gran discusión, una gran conferencia, hablando de que no tenemos por qué decir a los jóvenes que no tengan relaciones sexuales fuera del matrimonio. Y él trata de tergiversar textos bíblicos para decir esa insensatez. O sea, ¿qué juicio? En lugar de mirar las sendas antiguas, la enseñanza del Señor, que sigue siendo tan vigente como cualquiera, estos andan uniéndose al mundo para tener fama, para tener fans, para no perder membresía. Cuidado con eso, que Dios lo reprenda. Sigue siendo cierto que debemos enfrentar la vida con sabiduría. Además, principio devocional. Completen conmigo este refrán. El que a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. Y si usted piensa que todos los árboles tienen buena sombra, no todos los árboles dan buena sombra. Y no me refiero a que esté muy tupida el follaje y que den buena sombra. No, hay árboles que enferman. En mi tierra hay un árbol que es maligno. Si una persona no sabe de eso y llega, se da en lugares desiertos, pero ahí está el árbol frondoso, no hay nada de sol abajo de él, y va alguien y se acuesta ahí a dormir y se despierta lleno de ronchas, así como monstruo, porque algo del polen o del polvo que desciende, que invisible casi, cae en la piel, y esa persona, incluso puede alguien, ¿cómo se dice?, morir de asfixia por esa alergia. ¿Se llama alergia? Por esa, sí, que le causa. Así es que no todo árbol es bueno, pero el que a buen árbol se arrima,
buena sombra le cobija. Lean conmigo el versículo 32 hasta el 35. ¿Cómo dice? Quisiera pues que estuviesen sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazo, sino para lo honesto y decente, y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Aquí nos aclara Pablo el asunto. Él dice, yo quisiera evitarle la congoja porque él sabe que hay dificultades en la vida, pero termina diciendo, sin impedimentos acerquéis al Señor. Ya hemos dicho que Pablo no habla en contra del matrimonio como creen algunos, solo está contestando preguntas que le hicieron. Y es muy seguro que le preguntaron cosas como estas. Tal vez alguien le preguntó, Pablo, ¿qué es mejor, casarse o quedarse soltero? debemos obligar a nuestras hijas a casarse cuando ya se le está pasando la edad. Se puede ser... Sí, ¿ya no me escuchan? Yo, de hecho, hermanos, allá arriba, yo no me escucho a mí mismo, ya esta cosa no funciona, por eso estoy batallando ahorita. No sé qué pasaría, pero ahí les encargo. Lo que quiero es que todos escuchen. Si yo no escucho, no importa, pero si los demás, ya escucho. Hermanos, no sé qué le hicieron, pero no lo hagan, por favor, porque me dejaron sin escucharme. ¿Y ya escuchan todos mejor? Muy bien, sigamos orando. ¿Mi volumen está bajito? ¿Está bueno? ¿A quién le hago caso entonces? Pues mi mamá, mi esposa, ella dice que no. Es que hay diferencias. Debo decirles, entre paréntesis, ya que interrumpimos paréntesis, oremos mucho por ese asunto. Los directivos del Gran Fórum están trabajando por eso. Ya colocaron unas bocinas extra y van a poner otras más, porque ellos ya hablamos con ellos de esta dificultad que tenemos y están haciendo los trabajos. Oremos, por favor, sí, por eso, que se haga bien y tengamos paciencia en este momento. Ahorita sí me escuchan bien, porque yo también ya me escucho a mí mismo. A ver, mí mismo, ¿usted no escucha bien, hermana? Tal vez en este sector donde está mi esposa y otros no escuchan bien. Ahí les encargo, si quieren cambiarse el lugar, está bien. Sí, porque no hay otro remedio, no hay otro remedio. Sí, escucha bien, pero poquito bajo, dice el hermano. Si lo que me digan es relativo, porque en cada lugar es diferente. Si todos quieren venir a decirme cómo se escucha, está bien, les hago caso, pero eso es en su lugar, en otro lugar está de otra manera. ¿De acuerdo? Entonces ya le dejamos a los técnicos que lo hagan. ¿Seguimos adelante? Pablo está contestando preguntas específicas que le hicieron. Pablo, ¿debo obligar a mi hija a casarse porque ya se le está pasando la edad? ¿Debo conseguirme una buena dote para conseguirme un buen marido o así la dejo como ella quiere estar? En aquella época había muchas mujeres que no querían casarse porque a las amigas les había ido bastante mal y entonces el matrimonio tenía mala fama y las mujeres eran las que no querían casarse. Y entonces tal vez alguien por eso preguntó, ¿debo obligar a mi hija a casarse? Y tal vez estas son las preguntas. ¿Se puede ser buen cristiano casado, Pablo? ¿Se puede ser buen cristiano estando soltero, Pablo? Pablo, soy líder de la iglesia, soy predicador. ¿Debo casarme o estoy bien así? Porque ando para todos lados predicando el evangelio y como predicador itinerante. Y si me caso, ¿qué voy a hacer? A mi esposa la voy a abandonar. ¿Me recomiendas casarme o no casarme? Le hacían preguntas a Pablo de diferentes puntos de vista y él está dando respuestas como principios para que lo entiendan. Pero la clave de este pasaje es esta. Lean conmigo, por favor. Para que sin impedimento os acerquéis a... Si estás casado, no trates de descasarte. Si no estás casado, no trates de casarte, dice Pablo. Y no porque, dice, pero si te casas, no es pecado, también lo puedes hacer. Pero que nada te impida acercarte al Señor. Esta es la clave del asunto. ¿Qué quiere decir Pablo? Que nada te lo impida. La respuesta a las preguntas existenciales de la vida son el discipulado, hermanos míos. El discipulado, ser discípulos de Jesús, vivir a Jesús, asistir a la iglesia, estar en un curso discipulado, ponerse a los pies de otra persona que nos va a enseñar, un cristiano más maduro que yo, que me enseñe, es fundamental. ¿Sabe qué? Si todos nos sometiéramos a un discipulado intenso, habría menos problemas familiares y menos necesidades y consultas pastorales. Yo tendría menos trabajo, Dios santo, qué bendición.
Si todos fuéramos discipulados, ¿sabe cuántas cosas hacemos en esta iglesia por internet en una semana? Más de 20, 17 sin falta, más los devocionales de los matrimonios, los devocionales de los jóvenes y cosas especiales que se hacen. Por semana usted podría ver 20 o más cosas por internet. Puede venir al culto que quiera del domingo, si quiere los miércoles, si es mujer a las mujeres, si es joven a los jóvenes, si es varón a los varones que nos reunimos cada 2 meses o algo así. Si los instituto bíblico, una por semana, zarzas, una por semana, podríamos ir. Hay donde aprender, donde crecer. Y eso es, pues, si lo hiciéramos, si nos acercáramos al Señor, si camináramos con Él, oiga, tendríamos familias nivel Dios. El problema es cuando no andamos con el Señor, no caminamos con Él. Los discípulos forman familias fuertes. Los discípulos forman familias fuertes. Los creyentes forman familias con situaciones muy complejas. Ahora, ninguna familia es perfecta, ni las de los discípulos, pero son fuertes, pero ahí anda, y tienen cómo sostenerse, y tienen cómo perdonarse, y tienen cómo seguir adelante. Esto nos guía a algunas enseñanzas importantes, hermanos míos. Lean conmigo estas declaraciones, por favor. Seamos discípulos y no solo simpatizantes. Número 2, no dejemos de congregarnos. Que si porque tienes hijos chiquitos, que si porque a Chuchita la bolsearon. Mi esposa y yo en alguna ocasión fuimos a Tabasco. Esto no sé si es mal testimonio o buen testimonio. Fuimos a Tabasco, allá el calorón que hace, los mosquitos por todas partes. Íbamos en un lugar, una fila que fuimos a un espectáculo, a un zoológico, y la persona de enfrente de mí tenía una nube así de mosquitos. Yo dije, qué feo ese caso. Y luego mi esposa, mira, y mi esposa me volteó a ver a mí, dijo, tú estás igual. Era mi nube de mosquitos acá. Fuimos a Tabasco y fuimos a un campo allá en la selva. Es más, tuvimos que pararnos un día porque pasaron no sé cuántos miles de cangrejos. Era no sé qué día de cangrejerería, y pasaron, creo que van a aparearse o a desovar, esas cosas, y pasaron así muchos cangrejos, bien bonitos, de un color brillante. Fuimos allá en la selva a unas reuniones de la convención regional de allá. Yo era el predicador. Nuestros hijos estaban pequeños y me preguntaban, pastor, ¿qué edad tienen sus hijos? Mi esposa tendría unos 24 años, yo unos meses más. ¿Por qué se ríen, hermanos? Y nos preguntaban, ¿qué edad tienen sus hijos? Y yo tenía que decir, mi hijo mayor tiene 5 años. Y no quería que me preguntaran más, porque si me decían, y el menor, tenía que decirles, tiene 15 días. Tenía 15 días nuestro hijo Eli, y andaba con nosotros para donde quiera. 15 días. ¿Cómo? Y la hermana no guardó ¿cómo se llama esa cosa? La cuarentena. No es posible, es peligroso. Que las mujeres, que no sé qué, que deben guardar la cuarentena. Porque sí pasa eso, las encierran como madres capuchinas, que nadie las vea, encerradas, ¿no es cierto? Mi esposa incluso, las hermanas la regañaban y le decían, no, debe fajarse, y le ponían una faja. A veces llegaron a ir a ella, cuando nuestro primer hijo, y la querían fajar y no sé qué. Mi esposa se quitaba la faja porque no le gustaba, y decía, pero, y como era una jovencita, pues la regañaban. Yo le tuve que decir, mi vida, no hagas caso. Según ellas es para no perder la figura, pero míralas, a ellas sí la perdieron. No sirve el remedio, no sirve. Tú sigue el remedio que tú quieras. ¿Te acuerdas que te defendía yo de la multitud? Les sorprendía que nuestro hijo tuviera 15 años. ¿Qué remedio? Me invitaron. Tuve que ir a predicar 15 días. Tuve que ir a predicar y no quise dejarla sola, ella no quiso quedarse. De Tabasco es su mamá, allá estaba su familia. Fuimos en un bocho, ni siquiera en una así suburban con aire acondicionado, un bocho. Los bochos ni aire acondicionado tienen, por Dios. La ventana abierta y sudando así todos. Unas 3 vomitadas en el camino de alguno de ellos. Lo bueno es que Eli no usó mamila jamás. Era solo leche materna. Pasó de la leche materna a las hamburguesas de McDonald's. ¿Y por qué digo esto? A lo mejor es mal testimonio para algunos de ustedes, pero lo que quiero decir es que tener hijos no nos impide seguir al Señor, ni servir al Señor, ni ir a la iglesia. Para eso hay cuna en la iglesia. En la iglesia tenemos departamento de cuna. Hermanos casados no vinieron, están por internet. ¿Cuál me está viendo? ¿Esta?
hermanos que están allá, porque no puedo venir porque mi hijo está chiquito, que no sé qué, y su hijo es muy especial. Todos los que están en la cuna son especiales, súper archi contra ultra especiales. Por cierto, cuando se acabe el culto, corra por él, por favor, hermano, porque ya no lo aguantamos allá. No, sí lo aguantan, por favor, sí lo aguantan, pero, o sea, no sé si me estoy explicando con lo que digo. De repente creemos que mi circunstancia sí es justificación para que yo no pueda vivir la vida cristiana intensa, porque no hay nada que sin impedimento os acerquéis al Señor en todos los sentidos de acercarse al Señor. Y venir a los cultos también es acercarnos a Dios. La respuesta a las preguntas existenciales de Pablo son un discipulado. Hermanos míos, ¿dónde íbamos leyendo? No dejemos de congregarnos. Leamos la que sigue. ¿Cómo dice? No nos quejemos de que nuestros hijos se alejan de Dios, sino dimos seguimiento a su educación trayéndoles a la iglesia. Pastor, ore por mis hijos, hable con mi hijo porque ya no quiere venir a la iglesia, se queja, dice que la Biblia no vale y que la iglesia no es nada y que puros hipócritas y no sé qué. Por favor, ayúdeme. Sí le ayudo, hermano, sí le ayudo, sí tráigamelo, sí tengo una cita pastoral con él y sí le digo, pero me gustaría decirle a ese hermano, usted lo descompuso, usted arréglenlo. Le inyectó intravenosamente, le inyectó el odio a la iglesia. Usted quejándose en la comida de mí, quejándose de los siervos, quejándose de los diáconos, quejándose de la ujier que un día le dijo que se pusiera en otro lugar porque ese lugar era para los discapacitados, y usted se enojó mucho con ella y no sé qué, y salió vociferando y en su casa llegó a hablar mal de la iglesia. ¿Y cómo quiere que le quitemos eso a su hijo ahora de la cabeza? Estoy hablando claro. O usted cada vez que le daba la gana, hoy no vayamos, ¿qué le enseñó a su hijo? Que no es importante, que eso no vale la pena, que eso es si vos querés, como dicen los argentinos, que eso es una cosilla, pero no es tan importante. Usted le enseñó eso a su hijo, ¿cómo le hacemos? ¿Quiere un remedio? Yo sí le echo la mano, yo hablo con su hijo y le digo las cosas de Dios, pero usted sabe qué debería hacer, hermano o hermana, pedirle perdón a Dios de rodillas, en saco y cilicio, y pedirle perdón a sus hijos. Y experimentar una transformación, tomar una decisión y decirle en su caso a sus hijos, de hoy en adelante vamos a ser otro nivel de cristianos, nivel Dios. Vamos a ser una familia a nivel Dios. Este es el remedio. Porque echamos a perderla a través de un proceso de destrucción de la imagen del reino de los cielos, de destrucción, distorsionamiento de la imagen de la iglesia. Y queremos solucionarlo con una cita pastoral, no se puede. Pero sí hay algo que hacer porque Dios sí es bueno. Dios es todopoderoso y puede ayudarnos a pesar de nuestros errores, puede restaurarnos. Pero no nos atrevamos a reclamarle a Dios nuestros problemas si no hemos aceptado su invitación de ser sus discípulos. Perdóneme, léalo conmigo por favor. No nos atrevamos a reclamarle a Dios nuestros problemas si no hemos aceptado su invitación a ser sus discípulos. ¿Con qué cara le reclamo yo? Señor, ¿por qué a mí? Oiga, si se le atreve, si se le ocurre a Dios bajar y contestarme, ¿por qué a mí? No, hombre, me pone a tono, porque hay razones. Él seguramente me puede decir, mira, ¿quieres saber por qué a ti? Por esto y por esto y por esto y por esto. Y deberías estar peor. No nos atrevamos a reclamarle a Dios nada. Sigue siendo cierto que buscando primeramente el reino del Señor, Él se encarga de suplir nuestras necesidades más básicas y significativas. Y por último, principio de sabiduría. Y la manera de decir esto es un proverbio, es un refrán bíblico. ¿Lo leen conmigo? El que al viento observa, no sembrará. Y el que mira las nubes, no segará. Esto está describiendo a un agricultor que se levanta a eso de las 11:30 de la madrugada de la mañana. Se levanta, creo que dormí mucho así con el almohadazo de este lado, hasta está el tigre de la cobija San Marcos aquí pintado. Si son San Marcos o el calendario azteca, por aquí está diciembre. No es así, ¿verdad? Se levantan las 11 de la mañana y dice, ¿cómo estará el viento para sembrar o no sembrar? Entonces, a ver, no, si está fuerte el viento, mejor me duermo otro ratito. Eso es lo que describe este pasaje. Al hombre, al holgazán, al que se da cuenta de la necesidad pero no hace nada al respecto. Principio de sabiduría, actuemos con prontitud ante las circunstancias. Lean conmigo el pasaje que sigue. Pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen que pase ya de edad y es necesario que así sea, haga lo que quiera, no peca, que se case. Pero el que está firme en su corazón sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien hace. De manera que el que la da en casamiento hace bien y el que no la da en casamiento hace mejor.
La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero su marido muere, libre es para casarse con quien quiera, con tal de que sea en el Señor. Pero a mi juicio más dichosa será si se quedare así, y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. Otra vez, es muy probable que esta es una respuesta específica a una pregunta específica. ¿Qué hacer con las hijas solteras? Pablo, ¿debo conseguirme una buena dote para casar a mi hija ya que se está quedando? ¿O se deben de casar? ¿O puede ser que no se case? Y Pablo dice que ninguna cosa es buena o mala, que esto es según cada quien. Él da una recomendación porque tiene una mentalidad escatológica, pero él no hace malo ninguna de las cosas. Pero responde con un desafío a la sabiduría. Dice, pero el que está firme en su corazón es dueño de su propia voluntad. Está hablando, pero sé buen cristiano, sé firme, nútrete de la palabra del Señor, estudia, habla con Dios, indaga en la voluntad de Dios, pregúntale a Dios qué quiere de ti. Y en todo eso entonces surgen algunas enseñanzas, una miscelánea de enseñanzas. Déjenme decírselas, la soltería, hermanos míos, no es una desventaja. Ser soltero no es una desventaja. Cuidado con maltratar a los solteros y con hacer bromas siempre de los solteros, como si fuera una desgracia. Cuidado con eso. En ocasiones es una ventaja ser soltero. Imagínense que me invitan a predicar a Cangurolandia, ¿cómo se llama eso? A Australia. Yo no puedo decir que sí de inmediato. Los solteros, los más 30, se van un día de campo allá a Tlayacapan y resulta que se les hace noche y de repente uno dice, oigan, ¿y si nos quedamos? Acá se pueden quedar las chicas, acá los hombres. Cada uno de ellos puede decidir por sí, sí, nos quedamos. ¿Yo tendría que pedir permiso al alto mando? Mi vida, me invitaron a predicar a Australia y mi esposa, pues ¿ya qué vas a ir? ¿Y te vas a traer un canguro o qué? No tenemos dinero, ¿de dónde vamos a sacar para pagar tu boleto? ¿Me llevas o no vas? Es decir, yo sí tengo que rendir cuentas y tengo que preguntar. Entonces Pablo dice eso. Y en el pasaje anterior, olvidé decirlo, pero en el pasaje anterior dice que la casada se ocupa de su marido y de las cosas del mundo, y el soltero se ocupa del Señor. Igual el casado se ocupa de las cosas del mundo habla de eso el apóstol Pablo, y uno piensa en mundo como lo malo, lo perverso. No, ahí la palabra mundo no significa lo malo. Acuérdese, los que son alumnos míos de la clase de hermenéutica, que un principio de hermenéutica dice que la Biblia se interpreta entendiendo el significado original y también el significado particular de cada palabra. Hechos 24:1 dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Si dice y los que en él habitan, quiere decir que ahí el mundo es el planeta Tierra. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Ahí no dice que ama a Dios al planeta Tierra, dice que ama a los que lo habitan. Y en primera de Juan dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. No se refiere ni al planeta Tierra ni a la gente del mundo, se refiere a no amar el sistema corrupto de valores que hay en la sociedad humana. Y aquí hay otro significado de mundo. ¿Qué es mundo? Pues mundo, esto, la comida, las medicinas. O sea, una persona que está casada pues se ocupa de las cosas del mundo. ¿Como de qué del mundo? Como de los frijoles, como de las tortillas, como del pan. Es del mundo el pan, ¿no es cierto? ¿O es espiritual el pan? Entonces, ojo, no está hablando Pablo de las cosas malas, perversas del mundo. No, está hablando de que uno se ocupa de las cosas terrenales. Y por eso dice que el soltero tiene ciertas ventajas. Sí. Así es que, hermanos solteros, no sé, usted sígale, sea un buen cristiano y no ponga de pretexto que es soltero para no serlo. Para tomar decisiones sabias en la familia necesitamos la firmeza del hombre que fundó su casa sobre la roca. Pablo dice que esté firme, como el hombre que fundó su casa sobre la roca. ¿Se acuerda? El hombre sabio su casa construyó, pero ¿cómo? Escarbó hasta encontrar firme. Y ahí, hermanos míos, con todo respeto, siempre pensamos que en esa parábola la roca es Cristo. En un sentido, Cristo es la roca, por supuesto, del edificio, que de la iglesia, de la fe, de lo que sea. Pero en esa parábola, la verdad es que la roca es la obediencia. El Señor dice, aquel que oye mis palabras y las hace, es como el hombre que fundó su casa sobre la roca. Así es que oír las enseñanzas del Señor y hacerlas, que es obediencia, es fundar la casa sobre la roca. Así necesitamos para tomar sabias decisiones en la familia, nivel Dios. Si anhelamos hacer la voluntad de Dios y la buscamos, de seguro sabremos cómo actuar. Hermanos míos, la voluntad de Dios no debería ser difícil. Si no es un crucigrama,
ni como algo así difícil de encontrar. No tenía por qué ser difícil la voluntad de Dios encontrarla. ¿Sabe cuándo se hace difícil? Cuando no quiero hacerla, cuando no me importa hacerla, cuando yo ya decidí que quiero hacer algo que no es voluntad de Dios y ando buscando que alguien me aconseje eso, aunque no sea voluntad de Dios. Es cuando el ser humano batalla en encontrar la voluntad de Dios. Pero el que quiere encontrar la voluntad de Dios, el que quiere hacer la voluntad de Dios, el que quiere hacerla, ya avanzó mucho trecho para encontrar cuál es la voluntad de Dios, porque quiere hacerla. La confusión de quienes cometen errores se debe a que en el fondo no quieren hacer la voluntad de Dios, sino su propia voluntad. Esto nos guía a algunas enseñanzas importantes. Lean conmigo estas enseñanzas, por favor. Seamos sabios. Para lograrlo, estudiemos la palabra sistemáticamente. Anhelemos hacer la voluntad de Dios. Y en tercero, entendamos, amemos y obedezcamos los principios, valores y mandamientos de la palabra. Hermanos, sigue siendo cierto que la palabra es útil para transformarnos y hacer de nosotros las personas que Dios planeó que seamos. Así que, hermanos míos, sí, este principio de sabiduría, actuamos conforme a la palabra, seamos sabios ante las situaciones que están pasando en el mundo. Y por último, hermanos, tengo un desafío para todos nosotros. Miren, en la Biblia se usa una metáfora, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, para hablar de la relación entre el ser humano y Dios, entre el creyente, el discípulo y Dios. Se habla del matrimonio. Por ejemplo, la iglesia somos la esposa del Cordero. El pueblo hebreo era la esposa de Dios, el Padre. Por eso Dios cuando los condena, les llama adúlteros, infieles. Esta metáfora es linda. ¿De qué habla? La idea de matrimonio, ¿de qué habla? Habla de compromiso. Es un compromiso. Hicimos un compromiso. ¿Acepta fulano de tal la señorita? Sí, me comprometo. Que el Señor es nuestro esposo como iglesia. Habla de compromiso. Habla de la necesidad de ser fieles y leales. Porque en el matrimonio se requiere la fidelidad y la lealtad. Habla de la pertenencia. Le pertenezco y me pertenece. El problema es que nos casemos con otras cosas. Es que además de ser la iglesia, la esposa del Cordero, nos casemos con otras cosas individualmente, tengamos otras lealtades y seamos fieles a movimientos, ideologías y costumbres del mundo. La pregunta entonces es: ¿con quién estás casado, hermano? ¿Con quién está casada, hermana? Ese es el problema. Algunas personas están casados con las ideologías, están casados con el mundo y no quieren ser desechados por los amigos, quieren tener relaciones interpersonales, negocios con la gente del mundo. Entonces por esa razón se portan como mundanos para no tener problemas. ¿Con quién estás casado? El cristianismo del primer siglo fue perseguido y tuvieron dificultades precisamente porque eran santos y sabían quién era su esposo, con quién tenían un compromiso, con quién querían ser fieles, a quién le pertenecían. Déjenme termino esto de la siguiente manera. En los evangelios, Mateo y Lucas, aparece una pregunta de un escriba a Jesús que le dice: ¿cuál es el más grande mandamiento? Y Jesús responde en la pregunta, y muy a menudo nos quedamos con la narrativa de Mateo y de Lucas, que tienen un propósito determinado. Pero en Marcos, que es el primer evangelio, Lucas y Mateo lo copiaron algunas cosas, lo dice de diferente manera. Léanlo conmigo, por favor. Acercándose uno de los escribas, que le había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es, ahí detengámonos, dice el Señor, el primer mandamiento de todos es, lo que sigue es el mandamiento. Lean conmigo el mandamiento: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Casi todos, cuando nos pregunta alguien cuál es el gran mandamiento de Dios, respondemos: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Así no comienza el primero y más grande mandamiento. No, el primero y más grande mandamiento comienza diciendo: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová es uno. ¿De qué habla esto? De un amor exclusivo. Estoy seguro que nadie de los aquí presentes, casi puedo pensar que nadie, absolutamente nadie de los aquí presentes, respondería negativamente a la pregunta: ¿amas a Dios? Estoy seguro que todos dirían: sí, claro, por supuesto, yo amo a Dios. Pero nos quedaríamos con el
mandamiento a partir de: y amarás al Señor tu Dios. Déjeme, se lo pongo como ejemplo, ya lo he puesto antes, déjeme decírselos ahora para algunos de ustedes antiguos en nuestra iglesia. Imagínense hermanas solteras. Hermanas solteras, ¿cuántas solteras hay aquí? Levanten su mano, por favor. Hermanas solteras, casaderas y esas cosas. Dios les bendiga. Qué guapas todas. Voy a orar por ustedes. Si es que quieren casarse, Dios les va a dar un esposo cristiano, solvente y guapo. Pero imagínense que encontramos uno que es una chulada de varón. Es guapo. Es una mezcla entre Brad Pitt y Chayanne. O no sé quién otro les guste a ustedes. A mí ninguno de los dos me gusta, pero pienso que podía ser. Y además es tipazo. Es exitoso en el trabajo, súper exitoso. Y es un caballero de primera. Siempre trae zapatos bien lustrados y peinadito. Y además cuando va con usted le abre la puerta. Adelante, princesa. La trata a usted, no hombre, una chulada de chamaco. Cuando van a comer a algún lugar, él paga. Jamás le... No, espérate, permíteme, no, por favor, no. Él paga. Cada mes que se cumple el aniversario de haberse hecho novios, le da un regalo. Cosa fina, cosa fina. Un nuevo de esos de Pandora, ¿cómo se llaman esas cosas que se le ponen? Charm. Corazoncitos, llaves del corazón, la letra de su nombre, Espergencia se llama usted, y ya le ha dado varias es y estrellas y cosas de esas. Es una chulada de persona. Se lleva bien con sus padres, pidió permiso a sus padres para cortejarla. Señores Gutiérrez o señores lo que sea, me dan permiso, su hija me parece una gran mujer, yo pienso respetarla mucho. No, es una chulada. Su mamá le dice: ya hija, ya dale el sí, hija, nos conviene. Y usted está emocionada por eso. Incluso si le pregunta a usted si quiere hacer una vida con él y usted está enamoradísima y está a punto de decirle el sí, solo que usted se entera de algo: él tiene otra mujer con la que es exactamente igual. También le dice mi reina, también le abren la puerta, también le pagan las cenas, también la lleva al cine, también le dice que la ama, incluso también ha oído hablar con sus papás. Ha oído hablar con sus papás y les dijo que quiere mucho a su hija y no sé qué. Y usted sigue investigando y no es otra solamente, son otras 3. Porque es un galanazo de primera, es un buen partido, está guapo, es ¿cómo se dice? Es pudiente, es chulada de chamaco, tiene evidencia que va a seguir creciendo y va a llegar a las alturas. Es un buen partido, la verdad es que sí. Por eso tiene un pegue bárbaro, todas quieren con él, a veces hasta la suegra, la hija de la mamá de la novia. Dice: porque si no le entras tú, yo le entro, hija, dice la señora. Porque es viuda. Óigame, ¿usted aceptaría a ese chamaco? ¿Es tan lindo que eso? Y que te guapísimo, tiene lana. ¿Aceptaría? No. ¿Por qué cree usted que Dios sí acepta eso? ¿De dónde sacamos que Dios sí acepta eso? Sí, Señor, te amo, pero también amo esto, también amo esto otro, también amo el placer ilícito, también amo andar con mis amigos en una pachanga perdidos allá diciendo tonterías, también amo el no quedar mal con mis amigos mundanos porque después ya no tengo amigos y ¿qué voy a hacer? Los de la iglesia son medio aburridos. También amo eso. Entonces no me diga que ama a Dios, por favor. ¿Cuál es el más grande mandamiento? Oye, Oreb, escucha, Oreb, Dios es uno. Dios es uno y amarás a ese Dios único con un único amor, un amor que solo Él merece, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu ser. Y si lo amas, entonces obedeces sus mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos, dijo Jesús. Hermanos míos, aquí comienza una familia nivel Dios, en donde sus miembros, particularmente los jefes de esa familia, aman a Dios con esta clase de amor. Con ese amor que es exclusivo, que solo a Él amamos de esa manera. Todo lo demás, no amamos el dinero, no amamos la prosperidad, no amamos una casa más grande, no amamos un carro mejor. Sí queremos uno y a lo mejor sí nos lo compramos, pero no lo amamos, porque esa cosa podemos no tenerla y seguir siendo felices, pero no tener al Dios eterno y amarlo con todo el ser, eso no podríamos.
prescindir de ello, y eso es lo principal. De eso habla Pablo en este pasaje, que para algunos es un pasaje legalista. No lo es. Tiene principios maravillosos, enseñanzas preciosas que nos presenta, como las que les he compartido. Así es que si quieren, lean conmigo esta última frase, por favor, leamos. Vivamos casados con la verdad, que es una persona, y formemos una familia nivel Dios. Les explico. La verdad es una persona porque esta persona dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Díganlo conmigo una vez más. Vivamos casados con la verdad, que es una persona, y formemos una familia nivel Dios. Señor Santo, te doy gracias porque me has permitido compartir estas enseñanzas con mis hermanos y hermanas. Te pido, Dios, que hagas de nosotros familias a tu estilo, Señor. Familias según tú, según tu moda, según tu disposición, Señor. Bendícenos, transfórmanos. Haz de nosotros eso, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.